y entonces se ponen de acuerdo, te vamos a proveer estos métodos, ¿ya? Y para que no vamos muy lento, pongámosle este nombre a la interfase. Todavía no sabemos cómo vamos a hacer la implementación, pero sí vamos a tener estos métodos. Se ponen de acuerdo y entonces el equipo que desarrolla una capa temporalmente, ¿qué es lo que hace? Temporalmente agarra y implementa básico de lo que hacen esos métodos con una clase propia de ellos. Y cuando ya el otro equipo ha terminado lo suyo y ha hecho la implementación final, lo único que cambia es la instanciación de la clase. Porque ya sabe que esa clase va a implementar los mismos métodos que ustedes se inventaron, si quieren, con una lógica tal vez muy simple, que solo devuelve alguna información elemental, pero se supone que el otro equipo ya lo puede hacer como debería con la implementación que hayan hecho. ¿Ya? Pero no desde la versión 8, por eso que normalmente yo siempre les pongo en las herramientas a usar. Si soy Java, mejor usar desde la versión 8. Permite hacer unas implementaciones de métodos por defecto. No los usan mucho, pero se puede, ¿ya? Entonces ahí tienen organizar la programación, obligan a que las clases implementen ciertos métodos y más que lo que dice ahí, algunos lo usan para simular una herencia múltiple que no está, ¿ya? Y esta es la razón también de usar el proyecto, de usar interfase, ¿ya? Organizar sus proyectos de tal manera que usen lo que seguramente en algún docente o más de un docente le ha de haber dicho, divide y vencerás. No separar responsabilidades, no agarrar y querer hacer un todo en uno de un solo saque, porque eso lo hace un código desordenado, difícil de mantener y que luego tal vez nadie va a querer tocar. Entonces es mejor organizarlo por responsabilidades, similitudes si quieren, o dependencia en algunos casos, de algunas funcionalidades básicas hacia una funcionalidad global para poder lograr una implementación de un sistema que sea lo más fácil y primero integrar y luego poder también hacerle mantenimiento, ¿ya? Es por eso que seguramente muchos profesores les han dicho hay que desarrollen en 3 capas, 4 capas, dependiendo de lo que vayan a hacer. Entonces, seguramente si han llevado base de datos o sistema de información, ya les han de ver, o algunos patrones hechos dividen en una capa de datos, otra de lógica de negocio, otra de presentación. Entonces, siempre es bueno, dentro de lo posible, tratar de hacer esa estructuración de un proyecto para evitarse algunas situaciones que luego le generen dolor de cabeza al momento de hacer correcciones o mejoras, ¿ya? O evoluciones de un sistema, ¿ya? Por eso es que, como les decía, existen diversas arquitecturas de software para desarrollar sistemas y uno de ellos los patrones de NCAP, ¿cierto? En el que usted va a manejar los niveles de capas según los mecanismos que ustedes usen, ¿no? Porque a veces con 3 capas no es suficiente, a veces necesitan más, porque a veces están haciendo una integración con terceros y ahí ustedes van a ver qué es lo que necesitan hacer adicional, ¿ya? Como les decía, les había encargado en la anterior clase que repasen un poco sobre colecciones en Java. Ya les he nombrado 3 cositas que necesito que tomen en cuenta. Primero, estándares de codificación. Pueden darle una mirada al apunte que les he dejado en la plataforma, ¿ya? Muchas de esas cosas que dice ahí no se van a tener que preocupar, porque la mayoría, si usan alguno de los 3 IDEs que les he comentado o algún otro, ya les ayuda con la indentación, la organización del código del paquete, entre otras cosas, ¿no es cierto? Lo que nos ayuda en algunos casos es a ponerle, a definir los nombres en algunos IDE como se debería, para no confundir una clase con un método o una variable con un nombre de una clase, ¿ya? Después, las interfaces que la vamos a usar en nuestra implementación de las 3 primeras unidades. Vamos a tratar de organizar nuestro proyecto de tal manera que no esté todo mezclado, sobre todo cuando ustedes implementen su aplicación, que ya van a tener una presentación conmigo, solamente vamos a implementar las clases de lo que tiene que ver lo de la materia. Y por último, las colecciones que les había encargado mirar. Estas colecciones son un conjunto de utilería que ya está implementada en Java,
serie de interfaces y clases ya hechas que uno simplemente tiene que usarlas. Y lo más interesante, que algo vamos a hablar ahora, son genéricas. Ya vamos a ver qué es eso para los que no conocen el, el término, ¿ya? Aquí les copié, ni siquiera lo hice, un esquema reducido, porque no es todas las colecciones que hay en Java, un esquema reducido de las colecciones que hay en Java, ¿ya? Nosotros, por ejemplo, ¿cuáles vamos a usar? Permíteme un momento. Esta es una interfase. Permítame un segundo, vamos a usar esta. Es una lista, pero es una interfase. Si yo quiero instanciar esa lista, la debo hacer por alguna clase concreta, no abstracta, ¿ya? Clases abstractas son aquellas que a pesar de tener métodos que implementan lógica de negocio, pues métodos que todavía no implementan un cuerpo de programas, sino un cuerpo de métodos. Entonces, ¿y dónde se van a implementar esos métodos abstractos? Se van a implementar en una clase concreta. Una clase concreta de estas colecciones en Java que podemos utilizar para instanciar una lista es el array list, que es una lista que trabaja con arreglos, o puede ser el linked list, ¿ya? Esas dos son clases que podemos utilizar para instanciar una lista. Ustedes miren, ¿y por qué hay dos? Bueno, uno porque estas son listas enlazadas, y la otra diferencia es que van a notar algo acá, miren. Estas colecciones también tienen una interfase que se llama queue, que es una cola. Si yo quiero instanciar una cola, lo podría hacer, por ejemplo, con este. Normalmente yo lo instancio con este. Entonces, y ustedes dirán, pero no nos dijo que ese era una clase para implementar, para instanciar una variable declarada de tipo con la interfaz lista. Sí, pero también implementa la interfaz key. Es más, entonces pueden trabajarla como si fuera una lista, o pueden enlazada, o pueden trabajarla como si fuera una cola. ¿Ya? Otro elemento que vamos a usar acá es el stack. El stack, si se fijan, también es una lista. O sea que podrían utilizar para instanciar una lista. Pero el stack como tal es una clase que ustedes la pueden usar, es una pila. Entonces esas mínimamente vamos a usar en lo que vamos a trabajar en el semestre. Hay otras clases que tienen métodos compartidos o estáticos, como se llaman en Java, que se llama collections, no está aquí en el gráfico, que les ayuda, por ejemplo, si ustedes tienen una lista, le pasan a su método sort, si los elementos de la lista son comparables, ese método sort los ordena, o sea que no tienen necesidad de trabajar en una implementación para ordenar cualquier estructura que sea lista. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Ya? ¿Alguna consulta de lo que les he ido mencionando sobre todo esta parte o de lo anterior, antes de seguir? Sin duda. ¿No hay entonces? Bueno, voy a decir que no hay. Bueno, el posesivo, por favor, le voy a rogar que haya alguna respuesta. Entonces, de todo el bagaje de estas colecciones, esas son las que vamos a usar mínimamente. Entonces es importante que ustedes vean qué métodos les van a ser útiles. Por ejemplo, en la lista, cómo adicionar, cómo remover, cómo modificar una posición en la lista, cómo obtener un elemento de la lista, las operaciones sobre una cola, una pila, los nombres, cómo se llaman. En la pila no van a tener problema porque tienen los mismos nombres que seguramente muchos de ustedes han manejado, que son el push y el pop. Pero no se olviden que una pila es una implementación también de una lista, se puede trabajar. Y la otra de los genéricos, ¿ya?
Lo genérico es una forma de definir una clase que establece, valga la redundancia, un tipo pendiente de definición, si quieren poner. ¿Por qué? Porque recién se define cuando ustedes instancian la clase. Esto se da por el hecho de que, por ejemplo, ustedes en C++, ustedes cuando implementan clases pueden usar template para hacer clases iguales, genéricas, ¿no es cierto? En el cual el tipo o los tipos de algunas variables miembros se pueden definir al momento de instanciar una variable de esa clase. Un ejemplo básico que lo vamos a ver ahorita haciendo un pequeño ejemplo, yo se los pongo con este par ordenado que tiene las variables miembros A y B. Y lo llamo par de enteros. Si se fijan, la variable miembro A y B son enteros y reciben el constructor dos enteros igual para instanciar. Y tiene un método volcar, si quieren intercambiar, que devuelve otro par de enteros, pero con los valores ya no AB, sino BA. Entonces, ¿qué pasa? Si ustedes necesitan una clase que además de manejar, que maneje enteros, como ya lo tenían hace rato, y luego necesitan otra clase que maneje, no sé, un par cadena, o un par de doble, o un par de short, o un par de lo que ustedes quieran. En esos casos se verían obligados a implementar clases para cada uno de esos tipos. Entonces, en C++ y en Java, por ejemplo, en C++ se llama, como les dije, template, en C# igual. En Java se llama genéricos, ¿ya? Se define en la implementación de una clase, se usa una notación, como ustedes ven, mayor, y dentro de esos caracteres se pone un nombre, el que ustedes quieran, mientras no haya una definición de alguna clase o algo. Van a ver que en algunas literaturas, si está en español, no le ponen T, le ponen E, otros le ponen H, otros le ponen, si está en español, cualquier tipo, o si está en inglés, any type le ponen. Y en toda la implementación de la clase lo que hace es referenciar a esa letra, conjunto de letras o nombre inventado que ustedes están estableciendo. Entonces, cuando se instancia una variable de esa clase, recién se define el tipo. Por ejemplo, acá, esta es una notación que así se hacía en Java 1.5, ¿ya? Hasta en 1.6 creo que se mantuvo, pero que después se dieron que se manejaba bien la declaración de la variable un par de entero, ya no era necesario ponerle un par de entero, ya sabían que era un par de entero, ¿no? Pero para hacerlo notar, entonces, por ejemplo, tienen una variable P que es un par entero, y acá más abajo tiene una variable carácter, perdón, una variable P1 que ya no es un par ordenado de enteros, es un par ordenado de caracteres. Entonces, con una sola clase, para trabajar con más de un tipo en esas clases, por eso lo llaman genéricas, porque directamente, sin instanciarla, todavía recién se sabe cuando la instancian una variable de esa clase. El problema en algunos casos de eso es que esto resuelve muchas cosas de implementarlo muchas veces, pero en algunos casos necesita comparar el elemento genérico, en este caso entero, en este caso char. En Java, a diferencia de ¿Puede mostrar por favor otra vez la clase? 40, ajá, bueno, eso. ¿tiene Como alguna T, pregunta? si T lo vendría a ser un tipo de clase object, ¿Cómo? T, no, T, no, así dice, Sí. sería object. Por eso, este es póngalo como es algo que usted va a definir luego, pero sí o sí tiene que ser reemplazado por una clase. Oh, ya. T no existe en realidad ahorita, cuando usted implementa. Usted puede ponerle X si quiere, no tiene que ser necesariamente T. Esa era Eh, mi duda, porque como estaba funcionando como con caracteres, como con números, dije de seguro era object, porque object es la madre de todos, ¿no? cuando usted trabaja con objetos, Ajá.
Ah, ya. Porque en los primitivos en los tipos de datos primitivos en Java no tiene, no es un tipo primitivo, ¿ya? Inclusive, ¿ya? Pero sí, este genérico que aquí en el ejemplo lo llamé T, luego tiene que ser reemplazado no por un primitivo, sí o sí tiene que ser una clase la que lo reemplaza. Esa es otra diferencia, por ejemplo, cuando trabajan con los templates en C++, ya ustedes pueden reemplazar por clase o pueden reemplazar por objeto, perdón, por primitivo objeto. Aquí solamente lo pueden reemplazar por una clase. Ya. Gracias. Sí o sí, no pueden ponerle in, por ejemplo. Si ustedes le ponen in en los caracteres menor y mayor, le voy a decir no es un objeto, le voy a decir. Si le ponen char, no es un objeto. Le ponen string, sí le va a agarrar porque string es un objeto. Le ponen un, no sé, un stack, sí les va a agarrar ahí. Tendrían un par ordenado de 2 pilas. Le agarraría igual. ¿Ya? Entonces esa es la ventaja de un genérico. Y cada genérico yo puedo tener, solo hay uno. Tenerme 2 genéricos, pongo, no sé, menor T, coma, H, y cierro con mayor. Entonces ya tengo 2 genéricos, podría declarar private A, private H, B, digamos. Entonces sí o sí, ahí ya tengo 2, por tener 3. Ya, eso no está restringido. Ahora, el detalle con esto, lo que les estaba diciendo antes, es que, ¿qué pasa si yo necesito comparar esas variables que son utilizando el genérico establecido en la clase o alguno de los genéricos establecidos en la clase? No se puede en Java, a diferencia de otros lenguajes, no se puede sobreescribir los operadores. Ustedes, por ejemplo, si se recuerdan, ya han trabajado en C++, ustedes pueden sobreescribir el operador de asignación, el de suma, de resta, y pueden hacer que funcione con objetos. ¿Sí o no? Si no lo han hecho, sí se puede, yo lo he hecho. Entonces, en Java no se puede. En Java no se puede hacer eso. Lo que han hecho en Java para salvar ese problema es, por ejemplo, acá si yo hago esto no es permitido. No puedo decir si es un genérico, así, y luego en algún método de esa clase genérica, yo quiero hacer una comparación de esas variables miembros que usan el tipo genérico, si quieren, o el nombre que hemos utilizado para definir un genérico. Me va a decir esto no está permitido. ¿Qué es lo que no está permitido? Decir A mayor que B. No me va a dejar. No puedo yo comparar objetos. Esto grábenselo porque ese es un error que cometen muchos en el examen. No puedo comparar objetos con estos operadores. Por más que yo tenga 2 pilas, por ejemplo, no puedo decir pila 1 será mayor a pila 2. No me permite. ¿Ya? Tenemos que crear el método de comparación, pues nosotros. Tendrían que crear un método de comparación o utilizar un mecanismo de comparación, que ahí voy a llegar ahorita. ¿Ya? Entonces, lo que quiero, ¿por qué me detengo acá? Porque quiero hacerle notar a todos los que no han usado y recordarles a los que sí han usado, que tal vez sí lo conocen, que no se puede hacer esto con operadores que son variables objetos. Con los primitivos sí, para eso existe, pero con los que son objetos no se puede decir A mayor que B si son objetos. Y como ese T, que es un genérico, va a ser reemplazado por objeto, no es permitido. Entonces, una de las posibles soluciones que hay, que es la que vamos a usar nosotros, es utilizar una interfase que se llama comparable. Esa interfase comparable, lo que está haciendo, dice, bueno, ya, mi genérico se llama T. ¿No? Bueno, vos verás qué va a ser T, si va a ser un entero, un string, una pila, una cola, lo que vos querrás. Pero tenés que asegurarte que esa clase que uses, sea la que vos uses para reemplazar mi genérico, tiene que implementar la interfase comparable. Si no implementa la interfase comparable, yo no te lo voy a aceptar. ¿Ya?
Entonces, muchas de las clases que son si quieren, la subpar a nivel de objeto en las variables, en los tipos de datos en Java, de los primitivos, ya son comparables de cajón, o sea que no van a tener ese problema. Van a hacer las clases propias que ustedes se hagan para poder hacer esa implementación. ¿Qué es lo único que hace ese comparable? Lo obliga a su clase de ustedes a implementar un método que se llama compareTo. Ese método compareTo, fíjense, obviamente, como es el método de una clase, la tienen que llamar como una variable y pasarle un parámetro del mismo tipo de la variable. ¿Y qué es lo que hace ese método? Si A es mayor que B, devuelve un número entero positivo. Si A es menor que B, devuelve un número entero negativo. Y si A es igual a B, devuelve 0. Así funciona. ¿Ya? Van a notar que en algunos devuelve, no sé, porque así lo decidió el autor de la clase, devuelve 1.000.000 si es mayor, 2 si es menor y 0 sí o sí tiene que devolver si son iguales. Si usan cadenas y las comparan de esta manera, van a ver que cuando es mayor a veces devuelve un número, a veces devuelve otro, y eso porque hace una pequeña comparación a nivel de los valores binarios de los caracteres. ¿Ya? Entonces, eso le da una ventaja de que van a poder hacer las comparaciones que quieran en su implementación de su clase sin importar que sea genérico. Pero fíjense, no es que está comparando A mayor que B con este operador, sino que está usando el método para recuperar un número, y ese número, como es un int, dije int, no integer, es un int, se puede comparar con otro entero, que en este caso es el 0. ¿Ya? Eso para que lo tomen en cuenta. ¿Alguna pregunta hasta ahí antes que les haga alguna pequeña aclaración ya en una herramienta? No, todo bien. Bien, veamos entonces, permítanme compartirles otra cosa. ¿Se veía la ventana? Sí se ve. Vamos a crear un nuevo proyecto. Esta vez estoy usando NetBeans. Como casi siempre trabajo con Maven. Por eso que ya está seleccionado. La mayoría a veces directo trabaja acá. Para que puedan abrir su proyecto con esta herramienta o con alguna de las otras dos que les he nombrado, cualquier otra herramienta que trabaje con Maven y tenga soporte para Java, háganlo así. ¿Ya? Bueno, normalmente yo los incluyo como identificador de grupo ID. En el mismo dominio que yo manejo para definir las clases de su materia, le pongo el dominio de la universidad, invertido. Luego pongo las siglas de su facultad y luego las siglas de su materia con su grupo. Y ahí ya le pongo algún nombre. ¿Ya?
Voy a poner así ya, pero no. Entonces, esto lo vamos a cambiar. Vale, más prueba. Para no hacernos lío. Vamos a ir por lo básico. ¿Ya? Así lo voy a llamar. No debería ponerle así, pero lo vamos a llamar así. Fíjense acá, normalmente cuando trabajo en un proyecto, incluye un paquete, algo que está en los estándares de codificación que les he pasado, es que los nombres de los diferentes paquetes, no importa en qué nivel, siempre deben ser letras, números y en minúscula. Y otra cosa, fíjense, los nombres de las clases tienen que empezar con mayúscula y luego cada inicio de palabra también con mayúscula y el resto con minúscula. ¿Ya? Los estándares de codificación, léanlo el documento. Y ahí si tienen alguna duda, fíjense que ya la indentación, muchas cosas ya nos ayuda, o sea que eso ni siquiera necesitamos leerlo tanto. Solamente lo que les estoy diciendo es para que vayan adquiriendo o aprendiendo algunas normas de codificar de tal manera que cuando salgan no tengan sus propias reglas y nadie más las entienda. Porque eso es lo que menos funciona. ¿Está bien? Como les dije en una clase previa, este es un lenguaje 100% orientado a objetos. Entonces, hasta para hacer un programa, como le llaman ustedes, el programa principal, tienen que hacer una clase y dentro definir un método como este, con un arreglo de cadena como argumento, que sea estático, público, no necesita tipo y se llama main, ¿cierto? Entonces, aquí lo que vamos a hacer, por ejemplo, lo que les decía, vamos a ir por el espacio para que ustedes noten, ¿ya? Entero 1, ¿ya? Entero 2, entero 3, hola, entero 1, ¿ya? Imprimo esto, voy a decir, yo no estoy aprendiendo nada, voy a un punto, siempre empiezo por lo básico y voy a imprimir algo. Entonces estoy seguro que nada de lo que voy a hacer hasta cierto punto les va a causar ninguna sorpresa. Y valor entero. Vamos a tener 10, 10, no sé. Si yo modifico el valor y vuelvo a imprimir, sabemos que el único que se ha modificado es el entero 3, ¿cierto? Podemos, ya sabemos lo que va a salir. Va a salir 10, 15, 15, cualquier, luego 10, 15, menos 5. Bueno, no hay ningún secreto ahí. Una línea. Ahora, hagamos lo mismo. Voy a ir tratando de enseñarles o cómo se trabajaría una lista. Lista entera, para no hacerlo complicado, ¿ya? Como instancio, primero hay que importar, ¿no? Vamos a importar. Ahí está, en ese paquete está la lista. Yo no puedo hacer esto. ¿Por qué no puedo hacer esto? Porque el list existe, pero es una interfase. Y una interfase no se puede usar para instanciar una variable, solo para declarar. Entonces yo voy a agarrar, voy a poner arrays. ¿Ya? Y
Vamos a hacer una lista entero 2. Fíjense igual algo acá que quiero que noten. Las variables empiezan nombrando la primera letra con minúscula y solo donde empieza otra palabra se pone la primera mayúscula. Está dentro de los estándares de codificación que les he pasado, ¿ya? Y vamos a hacer lo mismo que hice acá, pero con la lista, ¿ya? Te voy a decir, gran sorpresa, ya vamos a ver hasta dónde llegamos. Ahí. Y pongámosle valor. Si se adiciona a una lista, no sé, uno, vamos a hacerlo consecutivo para que vean. El otro le voy a poner negativo. Ahí. ¿Qué valores tiene la lista de enteros 1? ¿Qué valores tiene la lista de enteros 1? 1, 2, 3, 4 y 5. Perdón, de nuevo, se escuchó un poco cortado. 1, 2, 3, 4, 5. Bien. ¿Y la lista 2? ¿Qué valores tiene? Menos 8, menos 6, menos 6, menos 6, menos 3, 0. ¿Y la lista 3? Valores nulos. ¿Qué dice el resto? Lista. La lista 3 tiene igual que la lista 1. Es el mismo que el 1, ¿verdad? No, ¿Qué tendría entonces? tendría la referencia, o sea, la dirección de memoria de la lista 1. Entonces, ¿qué elementos tendría almacenada la lista 1? La lista 3, perdón. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Ya. ¿Ven? Tiene razón lo que decía su compañero. Entonces, si yo hago esto, para que no haya confusión, voy a cambiar acá algo, ¿ya? Quiero que luego te tengo un... ¿Qué lista estaría modificando? ¿Mm? El hecho de que uno responda no quiere decir que el resto debe saber. Si estamos acá es para que todos estemos en las mismas condiciones, ¿ya? Pero si hay algo que no entiendan de lo que estoy haciendo, por favor, pregúntenme. No me gusta que sean condescendientes y por no quedar mal con sus compañeros o lo que sea, que no digan, ay, ¿cómo va a preguntar eso? Yo nunca les voy a decir eso. Al que diga eso, básicamente vamos a hacerlo demostrar que realmente es el genio de los genios, ¿ya? Porque nadie, hasta ahorita no conozco a alguien que lo sepa todo, incluyo yo.
todos nosotros, ustedes y yo, somos una amiga en un montón de arena. ¿Ya? Bueno, ¿qué dicen? ¿Cuál lista estoy modificando? Hace rato teníamos aquí el último, así. Al hacer esto, ¿cuál lista va a salir modificada? La lista 1. ¿Y qué va a imprimir entonces acá después de en todo eso que está seleccionado ahí? ¿Qué valor, qué imprimiría? En la primera, en la segunda y en la tercera línea. 1, 3, 4, 5 en la lista 1 y en la lista 3. Y en la lista 2 se mantendría. No les voy a decir, primero vamos a ver algo. Una parte tenía razón. Ya lo modifiqué justo para que no haya confusión. Fíjense, le puse 10, 20, 30, 40. ¿Ya? Pero cuando ustedes le dicen que remueva por posición, lo que él hace es remover la posición 2. Pero las listas trabajan desde la posición 0. ¿Está claro? Entonces no iba a remover el 30, perdón, el 20. Por eso que usted dijo 1, 3, 4, 5, ¿no ve? El que remueve es el 30, porque ese está en la posición 2. El 10 está en la posición 0. Fíjense que como las variables lista de enteros 3 y lista de enteros 1 hacen referencia a la misma área de memoria en el heap, no importa cuál variable use, se refleja en la memoria a la que hace referencia la variable. O sea que si yo uso la una o la otra variable, estoy haciendo lo mismo. Acuérdense del ejemplo del perro que le ponen 2 sogas, ¿no? Dos correas, si quieren. Para el lado que lo jale una correa, va a ir, porque están hablando del mismo perro. ¿Ah? Entonces, eso es lo que quería hacerles notar que muchos cometen. Hacen eso, de la asignan una variable a otra, del mismo tipo, y piensan que están haciendo una copia. No están haciendo una copia del contenido de las variables, simplemente están adquiriendo la referencia de una variable en otras igual. O sea que si usan la una o la otra variable, están afectando al mismo área de almacenamiento en el heap. ¿Ya? Entonces, eso por favor, no hagan. Si lo hacen, ya saben. La mayoría lo hace porque dice, ay, quiero conservar la variable original, tal, lo asigna a otra y comienza a trabajar en la otra. Y cuando se dan cuenta, no entienden por qué yo les he dicho, está mal. Y ahí tienen la respuesta. Si alguna vez hay la pregunta de eso, le voy a decir, acuérdense la primera clase grabada, si quieren, que tuvimos en el semestre. ¿Ya? ¿Por qué lo digo esto? Para algunos les puede, o para todos les puede ser tonto, pero no es tonto como algunos piensan. Es válido porque hay la confusión o hay el mal concepto de que estoy haciendo una copia. En esta herramienta no hacen eso. Para hacer una copia tienen que hacerlo de otra manera. ¿Ya? Eso para que tomen en cuenta. Lo otro que vamos a rescatar acá es esto de los genéricos. Fíjense. ¿Ya? Y usted dirá, ¿y no puedo declarar una variable de tipo ArrayList? Y yo le diría, sí puede. Sí puede declarar, aquí puede poner usted ArrayList. Pero la ventaja de usar una interfase en la declaración, digo, declaración, esto es declaración, esto es instanciación, ¿ya? Está que si usted declara una variable con una interfase y usted tiene varias clases que implementan esa interfase, usted puede intercambiarlas. Por ejemplo, ya no quiero que esta segunda lista de enteros sea una lista buscando arreglo, quiero que sea una lista lazada, entonces le pongo así. Y fíjense, solo cambié el tipo. En eso consiste el trabajo que hacen los equipos grandes. Definen qué interfase van a usar. La interfase, si la vemos, como siempre me descargo, fíjense, solo tiene métodos vacíos. Eso es lo que se llama contrato. No dice cómo se debe hacer. ¿Lo ven? No dice. Solo dice, vas a tener estos métodos. Entonces, vos confía que alguien va a implementar esos métodos. ¿Quién es alguien? La clase que utilices para instanciar tu variable.
En este caso, aquí array list, aquí linked list. ¿Ya? Los métodos van a estar, saben que esta, por ejemplo, es una clase que ¿a qué? Va a implementar, por ejemplo, en este caso, una lista. O sea que aparte de lo otro que está implementando, aparte, ¿ya? Va a tener sí o sí que implementar los métodos, por ejemplo, el adicional. Fíjense, a diferencia de esta, con el de la lista, aquí ya hay un método concreto, ya tiene implementación. Entonces, podrían ustedes agarrar y decir, no quiero que sea linked list, no quiero que sea un list, póngase, quiero que sea linked. Puede hacerlo. Digan, entonces, ¿por qué utilizo la lista? Como le digo, para asegurarse que usted puede intercambiar una clase con otra, porque se está asegurando que los métodos de la una va a estar en la otra. Ahora, la diferencia de declararla la variable con la clase y no con la interfase es que la clase normalmente tiene más métodos que los que vienen en la interfase. ¿Por qué? Porque a veces tiene métodos específicos de la clase o porque también implementa, fíjense la lista. La lista enlazada es una lista, es un deck y el deck, no se olviden, es un queue, ¿no es cierto? Es clonable y es serializable y además implementa un hasta sequence list. Entonces, fíjense, está obligada esta clase como clase concreta a implementar todo esto. Fíjense, aquí tiene algunas cosas y seguramente debe tener algo que no está implementando, ¿ya? Por ejemplo, este método, fíjense, no está implementando. Y seguramente la otra clase lo implementa. Y aquí del deque tiene sus métodos. Es una interfase. Entonces la clase está obligada a implementar los métodos de esa interfase también, ¿ya? Entonces, ustedes pueden usar de una manera u otra, pero tienen que ver la conveniencia de hacerlo, ¿no? De manera para poderlo cambiar a una versión diferente de la que implementa la interfase, que tiene los mismos métodos, pero que trabaja tal vez de otra manera o de una nueva manera que es deseable ahora que antes no era. ¿Ya? Entonces, eso, por ejemplo, si seguimos en esto, pueden agarrar y tener una lista de, de cadenas si ustedes quieren. Que el string no es un tipo primitivo, es un objeto. Entonces, y aquí yo puedo decir, ya, que sea este link el ISO, que sea array me interesa, con tal que sea list. Ya. Y vamos a importar. Y ya luego, ¿cómo pueden comenzar ustedes a ponerle la lista de cadenas? Pueden adicionarle la cadena que deseen. Hola. Adiós. Buenos días. Y ya tienen su lista de cadenas. Y fíjense, no hay otra implementación para el linked list o para el array list. Fíjense que ni siquiera es necesario ponerle ahí por formalismo. Porque aquí ya está, ya dice. ¿No es cierto? Entonces, de esa manera, fíjense, queríamos darle primero, para que todos sepan, solamente algunos. No es lo mismo hacer esto, variables primitivas, que hacer esa asignación, ¿con qué? Con variables que son objetos. Aquí sí se logra hacer una copia, trabaja a nivel de memoria de modo diferente. Aquí no. Aquí lo que se hace es decir, bueno, variable, vos estás viendo al mismo área de memoria de esta. Vos ves al mismo área de memoria de esta. O sea que vas a manejar la referencia que aquí se está estableciendo. ¿Ya? O sea que si uso la una, la otra estoy afectando. Ya si luego a esta le asigno otra referencia, por ejemplo aquí,
¿He perdido alguna de las referencias que tenía o todavía las tengo? ¿Mm? Si quieren, lo vamos a hacer acá. Ahí. ¿He perdido alguna de las referencias en esas listas de enteros que tenía o todavía las tengo todas? ¿Qué dicen? ¿Qué dicen, jóvenes? Tenía las referencias que manejaban las variables listas de enteros 1, 2 y 3. Dos de ellas eran la misma, o manejaban la misma referencia. ¿Sigo conservando las dos mismas referencias o alguna? Cuando digo perdí, es que ya no tengo una variable que esté referenciando a alguna de las áreas de memoria que tenía cuando las declaré hace un momento. Las declaré aquí. La sigue conservando. La sigo conservando. La única diferencia está que lo que tenía antes lista de enteros 1, ahora solo está referenciada por lista de enteros 3. Y a la lista de enteros 1 estaba referenciando a lista de enteros 2. ¿No es cierto? Entonces, si se fijan en primera instancia, están así, porque 1 y 3 ven la misma referencia, pero luego de los cambios que hice, 1 y 2 ven a la misma referencia, y 3 no varió, digo, mantener la referencia con la que la hice. Eso con respecto a los genéricos y a cómo difieren cuando trabajan con variables, objetos o primitivas. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Otra cosa. Vamos a hacerlo así. Ahí vamos. Hasta aquí. Vamos a ver. Pero digamos, yo igual que los métodos, igual que las variables. Leanlo nuevamente, insisto en eso de ahí. Fíjense que no me da ninguna. Vamos a hacer una pequeña prueba. Voy a utilizar estas tres variables aquí abajo. Y voy a comentar todo esto, ya no necesito, ¿ya? Ahora ahí. Ya. Y aquí le vamos a poner menos 3. Ya. Entonces tenemos 10, 15 menos 3. ¿Está bien? Entonces lo que voy a hacer acá voy a volver a hacer esto. Es en entero 3. Voy a decirle que es igual a método de prueba y le voy a pasar el 2 y el 1. ¿Ya? Según esto,
Fíjense que estoy haciendo acá. Estoy haciendo una suma y lo retorno. Y estoy asignando a este parámetro el valor de la multiplicación del primero por ese mismo parámetro. Aquí, ¿qué valores vamos a imprimir? Si quieren, para hacérsela fácil, miren. Aquí, ¿qué valores voy a imprimir? ¿Mm? El 4, el 6 y el menos 3. Ya. Y aquí, El 4, el 6 y el 10. perdón, Sería el 4, el 6 y el 10. el 4, el 6 y el 10. Lo que quiero demostrarle acá para los que no lo han visto es que no puedo yo, no tengo una manera como se indicaba, por ejemplo, los que han trabajado en Visual Basic creo que se le pone by val, ¿no es cierto? Y cuando se llama en C se le tiene que pasar la referencia a la variable para que pueda tener efecto este cambio. Aquí no se queja la herramienta, pero cuando ustedes lo ejecutan, al volver acá, es cierto, esta variable está recibiendo un valor resultado de una expresión, y eso no es problema, está bien. Pero yo supuestamente dentro de este método estoy queriendo cambiar este valor de este parámetro, pero internamente dentro del método sí cambia, pero al retornar acá de donde lo estoy llamando, este recupera su valor. ¿Por qué? Porque no hay paso de parámetro por referencia en Java. Fíjense. El 2 tenía 6 y luego siguió teniendo 6. Por más que yo en teoría supuestamente quise modificarlo para que refleje un cambio y pueda hacer dos cosas, una suma y una multiplicación a la vez, una en el retorno en el return del método y otro en un parámetro. No se puede hacer esto ni con objetos. Sí se lo puede simular en objetos. Digamos con este. Voy a hacerlo así, ¿ya? Y, por ejemplo, yo podría hacer esto. Y yo puedo. Bien. En este punto, aquí, ¿qué valores tendría la lista de cadenas? Va a tener hola, adiós, buenos días.
Cuando yo llame a este método, me va, luego de adicionar estas dos más, como ya le estoy pasando a la lista instanciada, va a tener los mismos valores que tenía acá, hola, adiós, buenos días, y estos dos más. Y al salir también, fíjense. Y ustedes dirán, ¿y por qué? Porque no estoy modificando la referencia. Y ustedes dirán, pero está modificando la lista. O sea, estoy modificando lo que tiene almacenado en el área de memoria, no la referencia del área de memoria donde está trabajando. Es como que le digo, yo le asigné esta habitación y si se la pasa a un método y el método quiere meterle más muebles a la habitación, puede hacerlo. Lo que no es válido es que yo agarre y diga lista cadena. No va a dar error, pero no va a tener el efecto que ustedes creen. Y diga mío linked list. Aquí ya estoy cambiando la referencia. Y diciendo, estás recibiendo una lista y de entrada le estás cambiando la referencia y le estás poniendo dos valores. Va a imprimir esos dos valores, pero al volver a donde lo llamé, recupera la referencia original y va a seguir teniendo estos tres de acá. Ven, miren. Porque aquí sí varió por el hecho de que yo agarré y le cambié la referencia. Por ejemplo, puedo asignarle otra variable o puedo agarrar y volverle a hacer new. Eso es cambiar la referencia. Lo que quiero mostrarles acá que eso es como si yo quisiera obligar a que haya algún cambio al salir del método. Sí, obligando a un paso de parámetro por referencia que no hay en Java. Lo que sí es válido y es una forma de simular referencia es cambiar el estado de la variable. O sea, si yo tengo tres elementos, puedo aumentarle o quitarle. O sea, hasta puedo dejarla vacía mientras no cambie la referencia. ¿Ya? Entonces, esa es una forma de trabajar los parámetros y simular, si quieren, pasándole un objeto que ya tiene referencia y jugar con los estados de la referencia, pero no se puede cambiar la referencia. ¿Por qué? Porque no hay paso de parámetros por referencia. En el caso de un primitivo que yo quiera simular la referencia, tendría que inventar una clase mi entero y ponerle como variable miembro un int. Y al método que lo usen, pasarle su clase mi entero ya instanciada una variable de ese tipo y jugar cambiando el valor de la variable miembro, porque ahí están cambiando el estado de la variable, no la referencia. Ya, es algo así como hacerle un envoltorio que les permita cambiar lo que hay dentro de una clase, pero no su referencia. Ya, eso para que lo tomen en cuenta. ¿Preguntas hasta ahí? ¿No hay? Bueno. ¿Seguras? ¿Seguros? Bien. Y para que vean que estos son comparables y se podrían comparar, miren. ¿Cómo se hace para comparar dos cadenas? Por ejemplo, cadena 1. Ya saben que va a salir, voy a quitar esto de acá. Y lo único que voy a hacer acá es comparar y ver qué imprime la comparación, ¿ya? Lo que voy a comparar. Voy a comparar la cadena 1 con el segundo elemento de la lista de cadenas. Compare. Y le voy a decir de la lista de cadenas. Obtener el de la posición, por ejemplo, en este caso de la posición 0. Y voy a poner entonces resultado
poco. Entre cadena 1 esta de acá. Miren. Dice el resultado, aquí me equivoqué en algo. No quiero que salga dos veces la comparación, sino la cadena de la posición 0. Ahí. Ahora sí. Dice entre adiós y hola es -7. ¿Ya? Entonces, fíjense, está diciendo que adiós es menor que hola. ¿Ya? Pero tiene más letras, no compara las letras, sino que va comparando primero carácter a carácter. Y si el primer carácter ya alguien gana, ya ganó la pelea, el resto no entra en juego. Así lo trabaja la cadena. Y lo que hace es hacer una diferencia entre los valores de cada uno de los caracteres a nivel binario o algo similar. ¿Ya? Si yo quisiera comparar, por ejemplo, con el de la posición 1, que también es adiós, fíjense, debería dar 0. Corro. Bien, 0. Si quisiera comparar esta con, a ver, algo más para que dé mayor, ¿Por qué dio 0, ingeniero? como dice, ¿Por qué dio 0? porque adiós es igual a adiós, o no es igual, Ah, claro, claro. o no es igual. ¿Qué dice? ¿Es o no es igual? Sí, sí, sí. Sí, ¿no? Ahora voy a poner ala. ¿Quién gana entre adiós y ala? ¿Adiós es mayor que ala? ¿Es igual? ¿O adiós es menor que ala? ¿Qué dice? Adiós es menor que ala. Entonces no gano nada, quiero que salga otro valor. Vamos a ver. A ver, ¿qué valor puedo poner para que sea adiós mayor? Tal vez así. Y saliendo negativo. ¿Quién debería ser menor? Adiós es menor que ala. Vamos a poner otra cosa. Las comparaciones creo que lo hace por el orden del diccionario lexicográfico, algo así. Si quieren con mayúscula. Pueden verlo, en realidad hace una diferencia. Ahorita les voy a mostrar. No es que así deberán hacerlo, varía dependiendo de cómo ustedes van a hacer su comparación. Fíjense, por ejemplo, aquí miren, ¿quién es? ¿Adiós es mayor o menor? Estamos haciéndolo así. ¿Adiós es menor o mayor que acá? Salió un número 1. ¿Qué les dije? Valor comparado con otro, si el valor es mayor que el otro, es positivo. Valor comparado con otro, si son iguales, es 0. Valor comparado con otro es menor, sale negativo. ¿Qué sale? ¿Positivo, 0 o negativo? Positivo es mayor. Es mayor. ¿Por qué? La A con la A empatan, porque son A mayúsculas las dos. Ahora, la que logra la diferencia es la D con la C, porque la C está antes que la D, ¿no es cierto? Entonces, si hacen una diferencia, digamos que el 1 valga, pónganle, no recuerdo los códigos,
Digamos que el uno vale 45 y el otro 44, 45 menos 44 da 1. Que más o menos lo hace así el string. ¿Ya? ¿Sí? Entonces, de esa manera trabaja la cadena. El entero hace el compare to, pero se basa en los valores numéricos que tiene, otra diferencia. Pero en todos los casos, sea que sea entero, cadena, carácter, o la clase que ustedes quieran, el compare to es, si este es, comparado con este, es mayor, positivo. Si este, que uso para llamar al método, comparado con este es menor, negativo va a devolver, entero. Y si son iguales, va a devolver 0. ¿Está claro? Pregúntate ahí. ¿Ay? ¿Seguro que no hay preguntas? Ingeniero, ¿y en qué caso nos serviría el comparar tú? O sea, porque compara si los objetos son iguales o... Usted no puede hacer esto. No puede comparar objetos. Les expliqué eso, les comenté eso antes, ¿no es cierto? Sí, sí, no se puede. ¿Cómo dice? Perdón. No se puede, Leo. Exactamente, no se puede. Entonces, el compare tú a través de que obliga a una clase a implementarla, si es que implementa la interfase comparable, es una de las formas de comparar dos elementos del mismo tipo, si son objetos, ya que no se puede hacer con los comparadores, con los operadores que ustedes conocen. Fíjense. Esto sí, aunque compararía referencias y todavía da un warning porque no son variables. Digamos que sea cero. Miren. Y le advierte, ¿no? Que está comparando cadenas con ese operador y que lo que hace en realidad es comparar, miren, voy a agarrar y le voy a comparar dos que son iguales. Cadena 1, cadena, la posición 1 y adiós, o sea, que en teoría son iguales. Sí, Pero como son referencias lo que compara cuando usted compara el objeto, resulta. Esto va a salir que son diferentes. Tal son iguales. ¿Mm? Fíjense, en este caso, sí le ha dejado sacar. En otros casos no le va a dejar. ¿Ya? ¿Por qué? Porque estos operadores, por ejemplo, aunque le advierte, porque no es lo correcto hacer porque son objetos, y en algunos sí le va a salir, en otros aquí ya de plano no le deja. Entonces, si usted quiere, ¿a dónde voy con esto? Si usted quiere tener una estructura ordenada de los elementos que usted debe poder comparar esos elementos. Y si no puede compararlos, no los puede ordenar, ¿sí o no? Si usted varios elementos, no puede saber si uno es mayor que otro. Entonces, este mecanismo es el que nosotros vamos a utilizar para cuando queramos implementar clases genéricas en las que los elementos que maneja internamente esa clase genérica se puedan comparar. Porque son genéricos, vamos a tener que utilizar algún artificio como el de obligarlas a esas clases que van a reemplazar los genéricos
a proveer alguna forma de poder comparar elementos de ese mismo tipo, porque así no se puede. No le dé. Porque no estaría comparando, así no estaría comparando si le dejara el contenido de las variables, estaría comparando el código de referencia que tiene la variable, porque cada variable tiene un código de referencia. Voy a borrar esto ya. La 1, que es el adiós. Bueno, en el caso de la cadena no es un buen ejemplo porque obliga, tiene sobrescrito el método toString para que muestre la cadena. Pero si fuera una lista, vamos a ver, una de estas listas de acá. Las dos mismas, o las tres, no importa que estén vacías. No importa, todo esto ya no me sirve de nada. Pero aquí voy a poner lista. El único detalle también es que las listas sobrescriben el método toString para imprimir el contenido de la lista. Ese es el único problema. ¿Eh? Si usted lo maneja como object, como decía su compañero, la clase padre de todas las clases en Java son los objetos, podríamos obligar a hacer lo que hacen la mayoría de las clases por defecto, porque la mayoría de las clases no imprimen en su contenido, bien, ni así todavía. ¿Ya? Normalmente cuando una clase no sobrescribe el método toString, lo que hace es imprimir su referencia. En este caso, tanto la lista como el string tienen sobrescrito ese método para imprimir su contenido en algún formato. ¿Ya? Les voy a quedar debiendo el ejemplo de cómo implementar una clase comparable en la siguiente clase. ¿Ya? Vamos a tratar de empezar más temprano. Y con eso terminaría de darles el breve repaso o introducción a algunos elementos que necesito que manejen para el semestre. ¿Claro? Véanlo, analícenlo, lo que hemos hablado ahora, y si tienen alguna duda, aprovechen de hacer la siguiente clase que vamos a completar lo que no les he podido. Inge, este es el IDE que vamos a usar, NetBeans. No, yo les dije que pueden usar NetBeans, pueden usar Eclipse, pueden usar IntelliJ IDEA. A ver que yo no siempre uso el mismo. Este proyecto, por ejemplo, la gente que Ok, pero bueno.